Listo, vamos a continuar. No se les olvidó poner su nombre en el chat para la pase de asistencia en los primeros 40 minutos, no se les olvide ahora tampoco. Vamos a continuar donde nos quedamos. Estábamos trabajando con GeoGebra la gráfica de esta ecuación paramétrica, y entonces lo que hacemos es darle valores al parámetro, obtenemos estos puntos, nosotros graficamos en el GeoGebra el punto, yo le llamé A de coordenadas 2, menos 2 y 1, el punto B de coordenadas 1, 2, 3, y el punto C de coordenadas 0, 6, 5. Y entonces hice una recta que pasara por los 3 puntos y le puse la dirección en la que crece el parámetro, como aquí el parámetro vale menos 1, aquí vale 0 y aquí vale 1. Mi dirección va del punto A al punto C, pasando por el punto B. ¿Dudas aquí, muchachos? ¿Se valen? ¿Alguna duda? Miren, aquí están los 3 puntos. Se grafican. Este sería el punto A, este sería el punto B y este sería el punto C. Yo lo que les pido, aparte de que se acuerden bien de nombrar los ejes, de poner bien su escala cuánto vale, les pido que no se les pase, porque estamos graficando curvas vectoriales, ponerle la dirección a la curva que están graficando. En este caso, yo le pude haber dado otros puntos. Yo aquí mi curva, yo tengo que poner que continúa, no tiene un punto inicial y un punto final, sino que continúa, yo la puedo extender. ¿Alguna duda aquí? ¿Cómo graficar rectas? Cuando me dan las ecuaciones paramétricas para X, para Y y para Z. Hasta ahora no, maestra. Les iba a preguntar, No, maestra. ¿qué les pareció el recorrido en la corona? Está padre. Estuvo padre, ¿verdad? Sí, maestra, muy interesante. La verdad, sí. Sí, estuvo provechosa la mañana. El tour estuvo muy bien hecho. Hay que agradecerle al Super Conta que nos invitó, la verdad. Estuvo muy bien. ¿Dudas aquí, muchachos? Se valen. Entonces, fíjense, nosotros vamos a poder graficar, en este caso, esta curva en 3D, cuando me den las ecuaciones paramétricas. También voy a poder graficar cuando me den un punto y la dirección y un vector que lleva la misma dirección de la recta, que es el ejemplo 2. Ya estamos en la sección 8.5 de nuestro libro. Y también otra forma en que me pueden pedir este tipo de representaciones de rectas es cuando me dicen que yo dé la representación paramétrica de la recta que pasa por 2 puntos, que pasa por el punto A y que pasa por el punto B. Esa es otra forma en que nos podemos encontrar el problema de graficar rectas paramétricas. Que me den los puntos por donde pasa y me pidan la ecuación. O que me den un punto y un vector y que me pidan la ecuación. ¿Cómo se les ocurre aquí que podamos resolver este problema? Necesitamos la representación paramétrica de esta recta que pasa por el punto A de coordenadas 0,2,0
y por el punto B, que es 1,5, menos 2. ¿Cómo le hago para obtener su representación paramétrica? ¿Cómo se les ocurre? En general, las rectas tienen una ecuación. ¿Cuál es la ecuación de la recta paramétrica en 3D? Aquí vimos esta de aquí. Esta es la ecuación vectorial de la recta. Es A más T por B. Esta se llama ecuación La pregunta, muchachos, ¿cómo obtengo el vector A o quién es el vector A minúsculo? Punto final Chequen menos sus punto apuntes. inicial. ¿Cuál es? Punto final menos punto inicial, ¿no? Ajá. Pero el vector A no puede empezar en cualquier punto. El vector A es un No, es el vector de posición, ¿no? vector de posición. Entonces, este vector A, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cuánto vale? Vale lo mismo que el punto, ¿no? ¿Qué cuál punto? ¿El A o el B? Porque me dan El dos. A. ¿No puede ser el B? ¿O sí? A ver, vamos a checarlo acá donde anotamos. ¿Quién era A vector? Aquí está. A vector es un vector de posición de un punto sobre la recta. Entonces sí puede ser A o puede ser B, cualquiera de los dos puntos. No importa cuál tome. Nada más tiene que ser un punto sobre la recta. Entonces, yo puedo escribir el vector A como el vector de 0, que es el origen, al punto A. ¿Cómo hago ese vector? Como dicen ustedes, punto inicial, no, punto final menos punto inicial. El final sería el A, sería 0 menos 0, 2 menos 0 y 0 menos 0. Y este punto yo lo convierto en un vector de posición con componentes 2, 0,2,0. Aguas, porque esto es un punto, esto es un vector. Son cosas diferentes. No confundirlos. Los vectores nosotros lo estamos trabajando con paréntesis redondos y los vectores con paréntesis cuadrados. Eso es muy importante en la notación. Hasta ahí vamos bien. Pónganle vector de posición para que no se les olvide. De un punto de la recta. Ok, ya obtuve A. A es el vector 0,2,0. ¿Y el vector B? ¿Cómo le hago para obtenerlo? Pongo el punto B. Igual que el vector A, pero en lugar del punto A, el punto B. ¿De 0 a B? No. No, de A a B, ¿no? De A a B, exactamente. ¿Por qué de A a B? Porque es un vector que pasa por la recta, ¿no? Porque va a pasar por el punto A y va a pasar por el punto B. A es el primero y B es el segundo punto. Entonces pasa por los dos.
Yo le voy a dar la dirección. Aquí, fíjense, aquí no me dicen qué dirección tiene, nada más me dice que pasa por los puntos. Yo voy a asumir que primero pasa por A y después pasa por B. Yo le voy a poner la dirección AB. No me la dicen, ¿eh? Realmente no me la dicen. Nada más dice que pasa por esos puntos. Yo podría poner también un vector que pasara primero por B y luego por A. Y la dirección va a cambiar. ¿Cómo construyo este vector B? Final menos inicial. Final menos inicial. Si yo supongo que B pasa por, como es punto final, sería 1 menos 0, 5 menos 2, menos 2 menos 0. Entonces sería 1, 3, menos 2. Este es un vector que tiene la dirección de la recta. ¿Y luego qué hago, muchachos? Ya tengo el vector A, ya tengo el vector B. ¿Cómo encuentro la representación paramétrica? Aplicando la fórmula, ¿no? No, lo de la ecuación vectorial. Me voy y lo Sí, sustituyendo la ecuación. exactamente en la ecuación vectorial. Muy bien. R de t sería el vector A, que es 0,2,0, más el parámetro t multiplicado por el vector B, que es 1,3, menos 2. Simplificamos. R de t sería 0,2,0 más, aquí multiplico por el parámetro. Como es una constante, ¿cómo se multiplica una constante por un vector? Por cada componente. Elemento. Exactamente. De esta forma. Y luego, ¿cómo sumo dos vectores? También componente con componente. Entonces, R de t va a ser en X 0 más t, en Y sería 2 más 3t, y en Z sería 0 menos 2t. Esa es en forma de componentes. Yo lo puedo poner como una combinación lineal de los vectores I, J y K. O yo también puedo decir que mi ecuación en X de t sería t, la Y de t sería 2 más 3t, y la Z de t sería menos 2t. Y yo doy de las tres formas, esta es la forma 1, esta es la forma 2 y esta es la forma 3 de representación paramétrica. Y ese es mi resultado. Entonces, ahí tengo ya la ecuación de la recta, que pasa primero por A y luego por B. Y yo puedo graficar mis puntos, unirlos con una curva y darle la dirección de A a B. Eso sería mi gráfica. En este caso ni siquiera me la piden, pero lo podemos hacer. Aquí nada más me piden la representación paramétrica. Si lo quisiéramos graficar, yo grafico el punto A, grafico el punto B en el espacio,
grafico el punto A, grafico el punto B, los uno con una curva, le doy la dirección de A a B y esa sería mi representación gráfica. Y mi representación paramétrica, pues tengo que poner con cualquiera de estas tres, yo estoy contestando la representación paramétrica. ¿Dudas, muchachos? ¿Se valen? Estas son las tres formas en las que nos podemos encontrar estos problemas. Me pueden decir, me dan las ecuaciones, me piden que la grafique. Me pueden decir, este es un punto y un vector que tiene la dirección de la recta. O me pueden dar dos puntos y me pueden pedir la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Dudas antes de continuar, se valen. Esa sería una curva muy sencilla en 3D, la línea recta. La curva más sencilla en 3D que podemos graficar, pero existen otras curvas que podemos graficar. Por ejemplo, aquí, otra curva que podemos graficar se llama hélice. En este caso, vamos a analizar primero una hélice circular, pero realmente podríamos tener una hélice elipsoidal también. ¿Y cuál va a ser su representación paramétrica de la recta de la hélice circular? Fíjense, esta es mi vector de posición que me va a estar trazando la curva. En X va a ser igual a coseno de t. En Y va a ser a seno de t. Y en Z va a ser una constante por t. Entonces, no sé si se acuerden qué significaba cuando o qué curva se trazaba en el plano cuando la X valía a coseno de t y la Y valía a seno de t. ¿Qué curva me dibujaba en el plano? ¿Una circunferencia? Una circunferencia. ¿Qué radio tenía esa circunferencia? A. Es una circunferencia de radio A. Hagan de cuenta que en X mi vector de posición está describiendo una circunferencia. Y en Z bueno, si yo estuviera describiendo movimiento, es como se está moviendo de forma lineal o se está comportando de forma lineal. Al combinar los dos movimientos en el plano XY y luego en Z, no sé si ustedes, esto de hélice les recuerde algo, como si tuviéramos un avión de esos antiguitos que tenían así las hélices así, hasta le daban puche así y empezaba a girar la hélice de un avión. Entonces, se le llama hélice porque es el movimiento de la hélice. Aquí un punto de la hélice al estar girando, al empezar a funcionar el motor, empieza a girar y está moviéndose un punto sobre la hélice como en una circunferencia. Pero ¿qué pasa si el avión arranca? ¿Sí? Un punto sobre la hélice, ¿cómo se va a estar moviendo? Si el avión va avanzando y aparte la hélice va girando. ¿Cómo qué trayectoria se sigue? Si este fuera mi avioncito, ¿sí?
La hélice va girando, pero también va avanzando en una dirección. Se va moviendo de forma lineal, pero la hélice va girando. ¿Cómo qué trayectoria se imaginan que describe un punto sobre la hélice cuando ya arrancó el avión? ¿Una espiral? Como una espiral, muy bien, exactamente. La hélice es una espiral. Estas que están aquí dibujadas. Aquí empieza, ¿sí? Se está moviendo en forma circular. Si yo esto lo viera desde arriba, yo lo viera que se está moviendo circular, pero en Z está avanzando. Entonces lo que se hace es que se forma como un pequeño resorte, como una espiral, muy bien. Si este valor de la constante es positiva, en Z, la que multiplica aquí al parámetro T, resulta que yo tengo una espiral derecha, se va a estar como moviendo para arriba, en Z positivo. Pero si esta constante es negativa, la espiral como que va para abajo en Z, que es esta, se llama espiral izquierda. Entonces yo tengo la forma de representar de forma matemática una curva que tiene la forma de una espiral. Esa curvita azul, esta es mi curva que estoy representando. Dijeron ustedes, está muy fumado, como que ¿para qué me sirve representar un resorte matemáticamente? O sea, ¿sabe? Miren las aplicaciones. ¿Sí reconocen qué es esto? El DNA. Resulta que la estructura del DNA yo la puedo describir como una doble hélice acoplada mediante estos de aquí, estos enlaces de aquí. ¿Alguien se acuerda qué son estos? ¿Cómo se llaman? Solo de guanina, citosina. Cromosomas, no sé, ¿no? Ya más específicos sí pueden ser diferente tipo de... Esa no me la sabía, la que dijo usted, pero yo los conocía como cromosomas, ¿no? Que van uniendo las dos hélices. Entonces yo tengo una forma matemática de representar este resorte. Es la que acabamos de ver. En X se mueve con coseno, en Y se mueve con seno y en Z se mueve como en T. Y entonces yo acoplo las dos hélices y puedo representar una estructura como la del ADN. Aquí en este ejemplo, el radio en X y en Y vale 4. Entonces se está moviendo en una circunferencia, pero yo podría también tener un resorte como aplastado y que se mueva como en una elipse. También se puede poner. Nada más pongo aquí un radio diferente o aquí un radio diferente. Les quería mostrar, antes de avanzar, un poquito de lo que se puede hacer en GeoGebra para representar estas curvas. Déjenme, les empiezo a compartir. Ahora
mi máquina para irnos a GeoGebra. GeoGebra. Pero tengo que abrirlo desde GeoGebra primero. Entonces, aquí. Voy a abrir esto de ecuaciones paramétricas. No me acuerdo cuál era. Déjenme abrir esto. Esta es la que les acabo de decir ahorita, la espiral de ahorita. Primero les voy a mostrar uno que hice para una circunferencia. Y luego ya la de la espiral. Creo que esta es la circunferencia. Sí. Miren lo que hice. Puse aquí uno de estos botoncitos que sirven para variar. Lo varié de 0 aquí a 2pi, que vale 2.28. Digo 6.28. 6.28. Y lo que hice fue escribir un vector de posición que yo le llamé U, con el centro en A, que es el origen, y con su punto final en una coordenada variable. La coordenada variable es coseno de t, seno de t. Y entonces esta me sirve para la representación paramétrica de una circunferencia. Yo varío mi ángulo desde 0 y va aumentando y se va moviendo mi vector cuando la x vale coseno de t y la y vale seno de t. De esta forma yo puedo representar o ver cómo se está moviendo en la circunferencia. Es un proyectito muy sencillo, les digo, esto se deja manipular muy bien. Que hasta yo lo pude hacer, yo que no le sé, lo pude hacer. Aquí le podemos cambiar el radio a la circunferencia. Y entonces ahí ya cambia el radio. ¿Qué más puedo hacer? Puedo ver el efecto. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener coseno positivo lo pongo negativo? ¿Qué le pasa a mi curva? ¿Qué le va a pasar? Fíjense ahora donde se movió en 0. Va a estar en -4. Y luego se va a ir a favor de las manecillas del reloj. Y termina en -4. También yo podría cambiar el signo de la y. ¿Qué creen que pasa si también le cambio el signo a la y? ¿Qué pasa con el movimiento o con mi trayectoria?
¿Qué creen que pasa? ¿No se les ocurre? Pues vamos viendo, miren, empieza aquí en menos 4,0, pero ahora se va para abajo. Ahora va en sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Cómo le haría para que se moviera sobre una trayectoria elíptica? Tendría que cambiar un radio. Cambio los radios. Por ejemplo, aquí le puedo poner un radio en X y un radio en Y diferentes. Y entonces ahí ya se mueve sobre la elipse. Mi elipse empieza en 2, se va en Y, cruza por 4, luego se va hasta menos 2, en Y cruza hasta menos 4 y luego termina en 2. ¿Qué pasaría si yo aquí al signo se lo cambio nada más a la Y? ¿Qué va a pasar con mi curva? ¿Para dónde se va a mover? ¿Para abajo? A ver, vamos a ver. Ahí va para abajo, tienes razón. Muy bien. Se mueve en la elipse. ¿Qué pasa si yo aquí le cambio la frecuencia? Le pongo una frecuencia aquí más alta. ¿Qué va a pasar con el movimiento? ¿Va a recorrer mayor ángulo? Más rápido, miren. En lugar de dar una vuelta de 0 a 2 pi, aquí ya va una vuelta y nada más va la mitad. Le va a dar 2 vueltas completas. Aumento la frecuencia. Y entonces ahí le puedo jugar con diferentes parámetros. Este sería el de el proyecto de la circunferencia. Y aquí tengo, déjenme sacar el otro, el de la el que hice para la hélice. El de la hélice es este. Entonces, igual, varío mi parámetro de 0 a 360. Aquí le pongo que mi vector va a tener punto inicial en el origen. Y aquí mi vector B es un vector en 3D. Su componente en X vale coseno, su componente en Y vale seno, y la componente en Z vale T. Y entonces yo lo que puedo hacer es ir variando el parámetro. Déjenme aquí lo bajo este control porque no me deja ver. Se fijan, empieza aquí en X. Aquí en la intersección X igual a 1. En el punto de coordenadas 1,0,0. Y luego se va a ir moviendo. Lo voy a mover despacito para que alcancen a ver el resorte. Se va moviendo. Gira. Pero va aumentando también su valor de Z hasta que da toda la vuelta aquí completa. Ese es el resortito. Yo lo que puedo hacer es cambiar la vista. Ponerme aquí, por ejemplo, arriba para ver cómo se mueve en XY. En XY, si se fijan, se mueve en una circunferencia de radio 1. Y en Z lo que hace es que va aumentando su valor.
hasta 2pi que vale 6.27. Pero se fijan ahí en XY se mueve en una circunferencia, que es lo que me designan estos dos valores de coseno y seno. Yo puedo girar la visión y ver el resorte cómo se va moviendo. Ahí está. ¿Y puede poner rastro al vector, maestra, para que se vea mejor la hélice? ¿Puedo poner qué, perdón? Rastro al vector. Rastro, ¿eso cómo se hace? Mire, apriétale al vector, clic derecho. Ahí donde dice mostrar rastro. Ahí. Y ya ahí muévale y se va a marcar el rastro. Ahí está, qué bonito. Ya quedó. Gracias, Amit. Entonces les voy a tomar también un par de capturas de pantalla de los dos proyectos para que los intenten. Están muy sencillos. Yo que no le sé, pues hay más o menos. Me quedó, no, y que digan, no, y qué bruto, qué completo está. No, está muy básico, pero les sirve un poquito para que más o menos vean. Se pueden hacer más trazar ¿cómo se llama? Porque se mueve en la superficie de un cilindro. Entonces podrían trazar el cilindro, que se viera bonito. Bueno, eso ya son monerías, ¿verdad? Cuando alguien que ya le sepa muy bien. Pero bueno, algo básico. Algo básico. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, muchachos? Se vale. Aquí está lo de la hélice. Entonces aquí es nada más aprendernos algo sencillo. Sí, que cuando tengo la combinación de senos y cosenos, lo más seguro es que se esté moviendo una circunferencia. Yo puedo cambiar parámetros, puedo cambiar los signos, puedo cambiar la frecuencia, puedo cambiar la amplitud de mi movimiento. Y puedo hacer muchas combinaciones de curvas diferentes. Yo voy a tener curvas en ecuaciones paramétricas, curvas que sean planas, curvas como estas que se salen del plano, que se llaman curvas alabeadas. Yo voy a poder tener curvas que tengan puntos de intersección o que se toquen en puntos, esas se llaman. Maestra, ya se me va a acabar la clase en cualquier momento. Exactamente. Les agradezco mucho, muchachos. Hasta aquí nos quedamos. No, maestra, gracias. ¿Tienen alguna duda? No, maestra, todo bien. No, pues no. Cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente nos vemos. Igualmente, maestra, hasta Adiós, luego. maestra. Muchas gracias, maestra. Nos vemos, maestra. Muchas gracias. A ustedes, bye.